después la Claro podamos... que sí. Sí, perfecto. Ujú. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí. Esta tarde tenemos una invitada muy especial. Es la doctora Daniela Ibrahimi. Ella es licenciada en óptica y optometría por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Atenas en Grecia. Tiene una maestría clínica en optometría comportamental y entrenamiento visual por el Centro de Optometría Internacional de Madrid en España, un doctorado en optometría por el Centro de Optometría Internacional también de Madrid, España. Tiene otra maestría en investigación médica por la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de Querétaro, doctorado en ingeniería por la Facultad de Ingeniería también de la Universidad Autónoma de Querétaro, y su área de especialidad es cerebro, visión y aprendizaje. Su área de investigación es la estimulación cortical en pacientes con estrabismo, ambliopía y TDAH a través de la fototerapia, integración sensorial y entrenamiento visual. Entonces, como se podrán dar cuenta, tiene un currículum muy completo, muy difícil de encontrar, y estamos muy contentos de poder tenerla aquí el día de hoy y le agradecemos muchísimo que haya aceptado nuestra invitación. Entonces, bueno, pues sin más preámbulos, le doy la palabra. Gracias, Daniela. No, a usted, muchas gracias. Es un placer. Vamos un poquito, antes de explicar por qué tenemos problemas perceptuales y de integración visomotora en pacientes que tienen malas habilidades lectoras, sean pobres, sea dislexia o de escritura también como disgrafia, tenemos que entender un poquito la visión, pero la visión no la vista. Al final de la charla le tengo como una combinación de áreas que son importantes para la visión, porque el problema principal que estamos enfrentando aquí es que mucha gente piensa que solo ver un 20/20 es lo máximo, pero esto es simplemente el concepto de la vista. Ya la visión es un concepto como más activo, ¿vale? El sistema visual, la retina, tiene fotorreceptores, reciben la luz, la traducen en información eléctrica, la cual tiene que llegar al cerebro. Nosotros tenemos conos y bastones. Los conos son los responsables de la luz diurna, ver bien durante el día, y los conos durante la noche, motivo por el cual tú te despiertas y a pesar de que no hay luz, necesitas un poquito de segundos, pero te adaptas a la oscuridad porque ahí entran en juego los bastones. Necesitamos para todo esto, sin embargo, un nucleótido, el cual es responsable para transducción de señales de luz y es uno de los que es responsable cuando hay varios tipos de patologías a nivel ocular. Como les dijimos, tenemos conos y bastones. Los conos son lo que te permiten a ver a 20/20 y están ubicados solo en la parte central del ojo. Los bastones están alrededor. Los conos son los que te permiten ver con claridad. Los bastones son los que te permiten de ver tu periferia. Por eso en terapias visuales o cuando hacemos nosotros entrenamiento visual, trabajamos lo que llamamos el centro con la periferia. La integración centro-periferia, que muchas veces lo leen los reportes, es esto, ¿ok? Cómo tú te puedes concentrar en algo a través de tu fobia, lo mandas al cerebro y cómo los bastones mandan el resto de información al cerebro y cómo esta información se va a integrar, ¿vale? Conos tenemos solo 6 millones y eso hacen correspondencias 1 a 1 con células ganglionares, las cuales forman el nervio óptico. Y los bastones tienen muchas coincidencias, hasta, pueden ser con 100 o más, ¿no? Lo cual hace que su trabajo sea más general y del cono tiene un trabajo más específico. Aparte de esto, en la retina tenemos diferentes tipos de células, las bipolares, horizontales, células ganglionares. Estos son importantes porque cuando hay una patología, depende de dónde está la patología, va a tener un impacto en la clínica, ¿no? En cómo este paciente va a ver en día el día o durante la noche. Ahí está la importancia de eso. Ahora, el sistema visual funciona a través de dos vías. La primera vía visual, que es desde la retina hasta el cerebro, y la segunda, cuando digo el cerebro, digo el área occipital, más específicamente el área V1. De allá luego la información cuando llega a la B1, ahí está el error que cometemos, no está procesada, solo llega como direccionalidad y temporalidad. No sabemos exactamente qué es lo que estamos viendo. Para ver, nosotros tenemos que tener otra vía. La primera vía visual empieza en los ojos, ¿ok? Captan la información, lo mandan a la retina a través de las células ganglionares forma el nervio óptico que va al quiasma óptico, que es esta parte, déjame que le pongo el puntero,
que es esta parte central. Aquí la información cuando llega en el quiasma óptico, que ya está dentro en el cerebro, ¿no? Se cruza la información. Una parte se queda del mismo hemisferio y otra parte va del otro hemisferio. Por esto, cuando decimos nosotros que tenemos un daño en el campo visual, el daño va a estar tanto en la vía visual de uno como en el de otro. Está un poquito complicado el sistema visual. De ahí va a llegar la información al núcleo geniculado lateral. Núcleo geniculado lateral se encuentra en el tálamo y el tálamo es el centro integrador de todos los estímulos que llegan, aparte del olfato que va directamente en el bulbo olfatorio, motivo por el cual el olfato sabe muy bien que se usa como en enfermedades de Alzheimer porque es muy reactivo, es muy rápido, es muy primitivo. Todo el otro, el resto, el tacto, el auditivo, etcétera, debe pasar por fuerza por el tálamo. En este caso, el visual pasa al núcleo geniculado lateral y el auditivo en el medial, motivo por el cual auditivo y visual tienen unos puntos de colisión, digamos. Más específicamente, aquí tenemos, y se ve muy bonito cómo está el ojo, aquí la retina, donde es la primera conexión, el primer sinapsis. La segunda sinapsis son las células bipolares, luego ganglionares, y de ahí lo que sale de la retina es el nervio óptico. Aquí tenemos el quiasma óptico, si usted ve, toda la información que llega de la parte nasal se va a cruzar y la que es de la parte temporal se queda en el mismo lado. Aquí se ve muy, muy bien, y lo mismo pasa con el otro lado, ¿no? Entonces, el quiasma, vemos aquí, el quiasma en niños se afecta muchísimo cuando hay tumores, sobre todo los tumores que están, se dicen supraquiasmáticos o de la glándula pineal. Hay una presión que se da al quiasma y hay una pérdida de campo visual. Entonces, cuando hay pérdidas de campos visuales repentinas, siempre los mandamos con un neurólogo porque puede ser un tumor aquí. ¿Ok? De allá se forman a través de estas fibras lo que llamamos tracto óptico, que igual cuando hay pérdidas aquí, puedes tener una pérdida hacia adentro de un ojo, hacia el otro. De aquí vamos, dijimos tracto óptico, vamos al núcleo geniculado lateral, que está aquí en el tálamo, núcleo geniculado lateral. De ahí, estas que ven así como hojas, como filos, estos son las radiaciones ópticas, hasta que llegue aquí, en la B1. ¿Ok? En la parte cortical B1. Como dijimos, aquí empieza el procesamiento, pero no se hace el procesamiento de la información. ¿Ok? Cuando llega la información en la B1 o en el área de Broman 17, tiene que pasar en dos vías. Primero es la vía dorsal, ¿ok? O la vía magnocelular, y luego tenemos la vía ventral o la vía parvocelular. La dorsal va en el lóbulo parietal y la ventral va en el lóbulo temporal, más específicamente en el área B4 que procesa el detalle. ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Ok? Forma, color, tamaño, detalles muy específicos. Cuando llega al área parietal, aquí sí se hace el procesamiento dónde está. Por eso el sistema visual en el B1 solo te da temporalidad y, ¿cómo se llama? Direccionalidad. Mientras para que se procese por fuerza tiene que pasar por el lóbulo parietal y el temporal. Otra parte va a pasar en los frontales para los movimientos oculares. Por eso, en todos sus niños, por ejemplo, que tienen déficit de atención, problemas de dislexia, como tenemos algunos cambios en los lóbulos frontales, sí va a haber se va a reflejar también en movimientos oculares. Normalmente tienen disfunciones importantes de movimientos oculares. Todas estas áreas son de asociación, aparte de la B1, B2, B3, etcétera, y entran en lo que llamamos áreas secundarias de procesamiento o 18 y 19 de Brodmann. Más específicamente, pues aquí está la imagen de cómo pasa desde los ojos, ¿no? Por ejemplo, en la vía dorsal o la parietal, la de magnocelular, y la vía ventral o la parvocelular, la que llega al lóbulo temporal, desde la retina, núcleo geniculado lateral, donde se hace la sinapsis con las células magnocelulares. Ahí llega en la B1, en algunas capas específicas de la B1, siempre de la B1 va en un área de asociación B2 para mandarlo luego en el lóbulo parietal. Lo mismo va a suceder con la vía parvocelular, la del detalle. Llegan aquí en la retina, están las células parvocelulares, se manda en el núcleo geniculado lateral, en la B1 con otros tipos de capas diferentes. Se va a procesar la información por la B2 y se manda en el lóbulo temporal, ¿ok? De esta manera, la vía dorsal me da el espacio, el dónde, y la vía ventral o la parvocelular me va a dar el qué. Por eso, en lo visual, nosotros siempre contestamos cuando estamos analizando las pruebas si está afectado el dónde, el qué, o si está, pues, afectación de ambos. La vía parvocelular está hecha de células muy pequeñas. Estas células son como cuerpos neuronales, tienen sustancia gris. La sustancia gris es la que hace como que se genera la información para pasar a través del axón a los dendritas, a los dendritas pues en los botones pre y postsinápticos, y así se transmite la información. Entonces,
son como muy densas entre ellos, son muy cercanas y generan más información. Por eso te permiten, gracias a las vías parvocelulares, de hacer este análisis detallado de lectoescritura, por ejemplo. Hay una otra vía que se llama conio celular, es muy poco reconocida porque la macrocelular y parvo pues sí se conoce mucho, pero la conio no se conoce. Normalmente esta está muy activa en los cambios que suceden en el campo visual y tiene relación con el mesencéfalo, en la parte central del cerebro, donde son movimientos reflejos del ojo. Entonces es como igual dicen que es una vía un poquito menos elaborada, ¿no? De reacciones más rápido, cuando hay cambios de claro oscuro. Y cada de estas células pues tienen sus características, por ejemplo, como dijimos, las parvocelulares, que son importantes, son pequeñas, más densas, permiten color, ¿cómo se llama? Análisis de color, de forma, de detalle, responden a cambios de contraste de alta intensidad. Al contrario, sucede con las células magnocelulares, que ustedes saben que en dislexia pues vienen afectadas. Entonces, estas células son más grandes, tienen axones más largos, conectan áreas cerebrales que están más alejadas, motivo por el cual su procesamiento es un procesamiento más general. Y las células coniocelulares, como dijimos, son los que tienen conexiones con las áreas mesencefálicas, por eso responden en cambios que hay en el campo visual. Aquí es el resumen de las dos vías, sobre todo la ventral y la dorsal. La vía ventral, la vía que te da color, forma, detalle, y la vía dorsal, movimiento y profundidad, te da espacio, ¿ok? Acuérdense que la que es la parvocelular, el donde es la magnocelular. Estas forman dos tipos de sistemas, el sistema visual sostenido y transitorio. El sostenido se lleva a cabo por la vía parvocelular, por eso se llama sostenido, ¿ok? Porque va a procesar los estímulos estáticos, detalles finos, colores. Es crucial para el reconocimiento de objetos, ¿ok? Percepción prolongada de las características visuales de cada elemento que estamos analizando. Al contrario de las magnocelulares o la vía magnocelular, la vía dorsal o la vía parietal, como dijimos, o la vía que contesta el dónde, esta está asociada con la vía magnocelular, por eso responde a todo lo que es en movimiento, campos rápidos en mi entorno visual, en el campo visual. Es importante para detectar todos cambios dinámicos y te da una orientación rápida en el espacio. Antes sí vimos pues todas estas capas a nivel de la corteza B1 y B2 se analizan en diferentes capas porque nosotros tenemos lo que llamamos columna de dominancia cortical. Cada capa va a procesar otra cosa, motivo por el cual cuando hay un daño en la B1 o en la B2 te dicen siempre, te hacen un análisis dónde exactamente está para que nosotros sepamos si va a ser más afectada una vía o la otra, ¿vale? Vamos a ver. Y importancia que tienen estas capas de dominancia ocular es que conectan con diferentes áreas, con áreas primarias, ¿cómo se llama? Sensoriales, con áreas de asociación o áreas primarias motoras. Aquí queda, porque cada tipo de vía o cada tipo de célula, ¿no? Las conexiones de estos van a estar dirigidas en diferentes áreas corticales, motivo por el cual los problemas visuales, claro que van a afectar, van a tener una reacción sobre las respuestas sensoriales, motores de asociación. Una cosa importante es que si ustedes ven, tenemos varias áreas de asociación, ¿no? Al nivel visual. Pero esta es una característica que tienen, al final muchas de estas van a terminar en los lóbulos frontales, más específico en el área de Brodmann número 8, que tiene que ver con movimientos oculares voluntarios, con los sacádicos. Esto se hace a través de la vía retinogeniculo-cortical, de la retina, cuerpo geniculado, y hasta la corteza. Estas van a terminar en las áreas frontales a través del área visual frontal y la suplementar. Sin embargo, luego sí tienen que bajar de nuevo para llegar al cerebelo donde se calibran. El cerebelo va a calibrar estos movimientos oculares para que sean finos, para que sean precisos. Y en niños donde está como de libro, niños con déficit de atención, niños con dislexia, estos movimientos oculares siempre han sido, se han visto y se han analizado que están afectados en diferentes niveles según el caso. ¿Vale? Entonces, esto es una cosa muy importante porque la vía visual entonces no termina para nada en la B1, no tiene que ver la cantidad de vista, tiene que ver cómo la información visual se va a ir en diferentes áreas cerebrales para ser procesadas. Más específicamente, la neurociencia dice que hay 30 áreas visuales, 30 áreas cerebrales que procesan información visual y 300 rutas que son interhemisféricas o intrahemisféricas para procesar información visual. Y podemos ver cómo el cerebro gasta tantísima energía para dedicarse al procesamiento de información visual. Motivo por el cual siempre yo digo, antes de que vayan a hacer problemas de aprendizaje, que está súper bien, tienen que estar seguros que tanto la primera vía visual del ojo al B1 va bien, así como la segunda de la B1
al AB4 o el AB5 MT y a los frontales, motivo por el cual hacemos todas estas evaluaciones que llamamos visoperceptuales, integración visomotora, lateralidad, direccionalidad y integración audiovisual para saber exactamente cuáles son las áreas afectadas y cómo podemos ayudar. Es un complejo. Y llegamos al punto que les estaba diciendo de qué es la visión exactamente. Aquí nosotros tenemos los 4 círculos que trabajamos en la optometría comportamental y de desarrollo, la cual se ocupa de todas las fases de neurodesarrollo del niño y cómo el cerebro y la visión se conectan entre ellos. Para que tengamos esta visión aquí, el concepto de la visión, como dijimos, no de la vista de manera estática, estoy sentada y veo 20/20. Hay muchos pacientes que ven 20/20 y no llegan a ver en tercera dimensión porque cada ojo está funcionando por separado. Hay pacientes que ven un 20/30, tienen una visión perfecta porque han podido integrar la información de un hemisferio al otro y no que tienen problemas. Entonces, la visión en neurooptometría comportamental de desarrollo está hecho por los 4 círculos. El primero es el sentido antigravitatorio y hace lógica porque es la propiocepción. ¿Dónde estoy yo en el espacio? Si yo no sé dónde estoy en el espacio, ¿cómo voy a mover mis ojos en el espacio? ¿Y esto qué necesita? ¿Qué precisa? Necesita postura, necesita movimiento, necesita que tus receptores sean ya adecuados, ¿no? Que la información que llega a través de vías ascendentes de abajo a arriba sea una información correcta para que luego la corteza lo pueda modelar de manera correcta. Luego necesitamos el segundo círculo que es el centrado. ¿Qué es lo que me da el centrado? El centrado tiene que ver con dónde están las cosas que me interesan en el espacio. Para eso, ¿pero qué necesito? Primero, atención, para yo dirigir la atención hacia el objeto en el espacio. Movimientos oculares, necesito dónde apuntar los ojos. Y necesito lo que llamamos vergencias, mi habilidad de abrir mis ejes en el espacio o, si está más cerca, juntar. Entonces, las habilidades vergenciales que nadie los examina y a veces están tan afectadas que no ayudan para nada para ubicar los objetos en el espacio y menos para poder copiar y escribir. Tenemos luego el tercer círculo que tiene que ver con la identificación. ¿Qué es la identificación? Tiene que ver con la integración del sistema binocular y acomodativo. ¿Qué es el sistema binocular? La capacidad de ver en tercera dimensión. Y el acomodativo, mi enfoque. ¿Cómo yo puedo cambiar el enfoque? El enfoque es un tema voluntario, también es frontal. Yo quiero y me puedo esforzar más para aclarar una imagen, siempre y cuando no tengo alguna patología o no tengo presbicia, ¿no? Si tengo presbicia, te ponen lentes para ver claro. Pero en caso de cuando yo soy niño, yo puedo cambiar el enfoque, puedo enfocar poco o mucho, puedo cambiar según las distancias. Y este es un proceso muy consciente y es un proceso que te permite ver detalles, analizar formas, colores, texturas, etc. Y al final necesito la integración del habla y audición, porque yo necesito saber de dónde llega un sonido para poder dirigirme hacia el sonido. O si me dicen, vete al tercer cajón, a la izquierda está eso, yo tengo que saber procesar eso y luego a través del sistema visual encontrar a lo mejor lo que me piden, la pelota roja con los puntos blancos, etcétera, etcétera. Y esto te permite esta comunicación interna y externa, ¿no? Me dicen proceso y luego tengo una performance. Y esto es también de los lóbulos prefrontales. Este sería el concepto de visión, así como lo vemos en la optometría comportamental de desarrollo. Es como una función global. Motivo por el cual cuando nosotros evaluamos, no evaluamos, por eso llegan los pacientes y dicen, es que fui con oftalmo y me dice que ve bien. Sí, no, la vista está bien, pero la visión, entonces yo le explico a los papás y luego me dicen, pues sí, esto tiene lógica. Tengo muchísimos niños que tienen problemas desde el primero, desde la propiocepción. Entonces, ¿cómo quiero yo que haga una integración? Pues no lo va a poder. Entonces, tengo que empezar a trabajar paso por paso. Pues luego tengo otros que la propiocepción lo tienen bien, pero tienen una disfunción oculomotora. Aquí sería una disfunción oculomotora del desarrollo, porque si entre propiocepción y movimiento es desde la base. Y aquí sería funcional, es porque algo está pasando y no le permite tener movimientos oculares buenos. O algunos tienen problemas solo de enfoque, o otros no tienen estos problemas, pero tienen problemas en integrar la información visual con auditiva, etcétera. Por eso es súper importante un análisis detallado a nivel del concepto de la visión para tomar decisiones hacia dónde se dirige la terapia o si las hacemos los tratamientos de manera paralela. Esta sería, me permiten solo pongo la luz porque veo que se está oscureciendo, perdón. Gracias. Esto sería nuestro cerebro, ¿no? Las partes subcorticales, como vemos, y las partes corticales. De las partes subcorticales nos interesa mucho el mesencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo y el diencéfalo, en cuanto al sistema visual, tiene una importancia muy grande porque en el mesencéfalo se encuentran los tubérculos cuadrigéminos o la lámina cuadrigémina, que es responsable de los movimientos oculares y reflejos.
escuchas y giras, ¿no? O cae algo, ¿no? Y mueves los ojos de manera muy reflejo. Y en el diencéfalo, porque está el tálamo, donde llega toda la información, como dijimos, aparte el olfato, y hace como una, luego manda la información según las características que tienen en las diferentes áreas corticales. Y porque está el circuito de los ganglios basales, con el núcleo caudado, el putamen, etcétera, que son importantes para el proceso, la producción o ¿cómo se llama? El circuito de dopamina, ¿no? Lo cual, si viene afectado, toda planeación motora va a estar afectada, todo movimiento motor fino va a estar afectado. A lo mejor no al grado, ¿no? Algunos, dependen pues, del grado, ¿no? No todos van a ser como el Parkinson, pero algunos van a tener algún grado muy ligero. Entonces tenemos que tener en consideración. Otra parte, el cerebelo. El cerebelo es importantísimo. ¿Para qué? Para que se calibren los movimientos oculares, para que se la calibre la postura, para que se calibren los movimientos finos a través de la vía piramidal. Entonces es súper importante que todas estas áreas se puedan integrar y que estén sanas, ¿ok? Si nosotros vemos nuestro cerebro, otro punto importante que a veces nos sale son los tractos que conectan las áreas, ¿no? Por ejemplo, el fascículo arcuato que va a conectar área de Wernicke hasta con área de Broca. Entonces, la área de Wernicke, imagínate que hay un daño, pues las fascias de Wernicke, ¿no? No entiendes ni el lenguaje hablado o ni lo descrito. O en el giro angular, ¿no? Que se unen las destrezas de las áreas occipito-parieto-temporales, ¿no? Espacial, lenguaje y visión. Entonces, daños aquí, por ejemplo, un ictus o algo, pues va a afectar tanto espacio como lenguaje como visión. Y las áreas que van a conectar esto con el lenguaje también van a estar afectadas. Entonces, a producir a lo mejor de manera con la boca, ¿no? De manera motora, porque como dijimos, estas son más es área sensorial y estos son motoras de boca, pues puede ser dañado también, ¿vale? Esto sería nuestro cerebro, ¿no? Con todas sus áreas, pues de manera más de dibujo, ¿no? Presentada. El área visual, como vemos, la B1, todo eso es lóbulo occipital y aquí son las áreas de asociación. Luego tenemos el temporal, como dijimos, en el giro inferior pasa la información de la vía parvocelular, ¿no? ¿Qué es lo que estoy viendo? La parietal, donde va la información de la vía de dónde están las cosas que estoy viendo. Y de ahí la información va a estar en las áreas centrales, que tiene que ver con procesamiento motor, y luego en los lóbulos prefrontales y frontales, donde están, pues ya saben, voluntad, inhibición, lógica, ¿no? Todo lo que yo soy, ¿no? Ser un ser decente en esta sociedad. Punto importante, por ejemplo, en los frontales, pues el área de Broca, ¿no? Las afasias de Broca, entre el temporal y el parietal, la Wernicke, ¿ok? Acuérdense que en temporal también está la de audición, ¿no? La primaria y la secundaria. Igual como en lo visual, en la primaria simplemente te llega la información según la dirección y el tiempo, igual en la auditivo, en la área auditiva primaria te llega la información como zumbidos. Es la secundaria alrededor la que procesa luego qué es lo que estoy escuchando, ¿no? Aquí en la retina se hace de manera retinotópica, que significa, aquí en la corteza se hace de manera retinotópica. Todo lo que llega en el ojo va a estar preciso en el cerebro, igual aquí, ¿no? De manera tonotópica, ¿ok? Los graves como más en el centro y los agudos más a la lateralidad, a los lados, a la parte lateral de la corteza. ¿Ok? Entonces tenemos que tener en consideración todos estos para entender un poquito dónde podrían ser los daños que estamos viendo. Mucho estudio de lo que sabemos nosotros sobre las habilidades afectadas a nivel visuoperceptual, visuomotora, son gracias a estudios en niños con dislexia. Ustedes saben que es un trastorno de aprendizaje que se caracteriza por las dificultades que tiene de lectura, de codificación fonológica y fluidez lectora, ¿no? Entonces, los estudios que se han dedicado a la dislexia son muchísimos. Y, sin embargo, pues yo hice un resumen de dónde son o cuáles son las áreas más afectadas, ¿no? Para que entender luego el funcionamiento o en la clínica, ¿no? Cómo se presentan estas características en el niño. Se ha visto que están en la región occipito-temporal izquierda. ¿Qué es lo que maneja la región occipitotemporal izquierda? El análisis detallado de la vía que, entonces, si la dislexia ya te está diciendo que está afectado, entonces, ¿cómo que no checas la visión de este paciente? Luego, ¿dónde más daños se han visto? En la región temporoparietal izquierda, ¿ok? O el área más fonológica. ¿Qué va? ¿Qué otra información se procesa en la lóbulo parietal? La vía dónde, dónde están las cosas en el espacio. Entonces, tenemos que ir como disminuyendo y conectando, ¿no? Los cricos para que ya podemos evaluar el niño de manera más global, ¿ok? El giro angular, como les dije, el giro angular es donde se une información visual, auditiva y lenguaje, motivo por el cual
es importantísimo una evaluación detallada a nivel visoperceptual y de integración visomotora. Ok, vamos a ver más específicamente luego otros tipos de daños en la corteza frontal inferior, ¿no? El área de Broca y el giro precentral. ¿Qué sucede cuando sucede esto? Una hiperactivación compensatoria en el giro frontal inferior y en el giro precentral. Aunque Broca participa en procesamiento del lenguaje y articulación, su hiperactivación se interpreta como compensación ante el déficit. Y es lo que sucede. Son estos niños que compensan de manera increíble hablando y no procesan nada. Cualquier cosa que tú le dices que tiene que hacer, ellos te dicen una cosa que además no tiene sentido, ¿no? O no se relaciona con lo que tú dices. Pero es una necesidad. El cerebro humano es muy sano. Es muy, es muy inteligente, tiene que compensar para todas las deficiencias. Igual compensa por las habilidades visomotoras, deja de usar uno y ya dice estoy contento, ya que no puedo colaborar con los dos, uso solo uno. ¿Qué más se había visto? Conectividad alterada en el fascículo arqueado, como vimos, lo que conecta las áreas de Wernicke con las áreas de Broca. La disminución en la conectividad estructural y tanto en su funcional. ¿Y esto qué va a afectar? Pues la transmisión de la información fonológica y al final la integración de lectoescritura. ¿Ok? Voy rápido porque no sé cuánto tiempo tengo. Pero en Todavía la clínica, 30 ok. minutos con todo y preguntas, si es que nos queremos quedar en una hora. Entonces, entonces, ¿qué manifestaciones clínicas? ¿Cómo se manifiestan estos en la clínica de un paciente? Ok, ya sé esto, pero ¿qué voy a ver? Primero, dificultad para decodificar las palabras, sobre todo si son palabras nuevas y desconocidas. Por esto tenemos la ruta fonológica, ¿no? La ruta léxica, que tiene que ver con las palabras más fáciles y donde la vía visual tiene más impacto en esto y generalmente está mejor. No en todos, porque yo tengo muchos niños que estoy evaluando en este momento para mi nueva investigación y no todos, pero en la mayoría la ruta fonológica está aquí. Luego, lectura lenta con errores en la correspondencia fonema-grafema. Muchas veces hemos visto que cambian con base en los sonidos o en las letras que forman otra palabra que está parecida, ¿no? Por la percepción de la forma. Problemas en conciencia fonológica y la manipulación de sonidos y dependencia de memorización. Ellos memorizan. Y esto lo veo en muchos niños aquí que tengo diagnosticados con dislexia o niños con habilidades de pobres habilidades lectoras. Por ejemplo, ven la palabra, ¿no? Hay un juego que dice la palabra y él tiene que tocar el color, ¿no? Dice amarillo, ¿no? Entonces yo le digo, ok, no tienes por qué cada vez empezar como a leerlo, ¿no? Letra por letra, letra por letra, ¿no? Dice amarillo, intenta como de alguna manera reconocer la forma. Le cuesta muchísimo trabajo. Entonces es más fácil para él decir el color que leer la palabra en sí per se. Luego vamos a ver un poquito qué se conoce de la investigación que se hizo en disgrafia, ¿ok? Acuérdense que la disgrafia puede ser una disgrafia motora, más problemas de escritura manual o lingüística, ¿no? En la ortografía, estructuración del lenguaje escrito. Y esto es, normalmente yo cuando veo los niños que tienen esto, tienen tanto uno como el otro. ¿Qué se ha visto en estos pacientes? Un poquito diferente de la dislexia, los problemas están más en las partes centrales, ¿no? Premotoras y motoras. Entonces, se ha visto que hay una reducción de la activación de la corteza premotora y motora primaria, especialmente del izquierdo. Pues ya saben muy bien que el izquierdo es un mito decir que ay, solo el izquierdo analiza de manera analítica, ¿no? Pero es el que es relevante, ¿no? Es el dominante en estas habilidades. Por eso es el izquierdo el que tiene que ver con este análisis más detallado, ¿ok? Es también el responsable de planificación y la ejecución de los movimientos finos necesarios para la escritura, ¿no? Los niños que agarran súper mal, ¿no? El lápiz, tienen 10 años y no saben hacer una pinza, no saben ni siquiera poder mover o coordinar los dedos de esta manera. Entonces, pues tenemos un problema en estas áreas. Normalmente en estos pacientes que vamos a ver la escritura lenta, descoordinada, poco legible, organización también del dibujo es igual. Luego el cerebelo es muy interesante y últimamente se está haciendo mucha investigación en esto porque está viendo cómo tiene un papel tanto en memorización de actos, ¿cómo se llama? De día al día, como en ¿cómo se llama? En no equilibrar, en monitorear y en rectificar, ¿no? Todo lo que no se hace bien, como en movimiento, postura, etcétera. Entonces, sobre todo los daños se han visto en el hemisferio derecho y en el vermis. Disminución de del volumen, de la activación, ¿ok? Lo cual es importante para automatización de movimientos y el aprendizaje motor. Entonces vamos a ver que son niños un poquito más torpes en escritura y dificultad para automatizar la reproducción de letras y números en general. Luego, ¿qué más áreas se han visto afectadas? La corteza parietal superior, que tiene
pues para nosotros, tener, sobre todo en mi área, es importante para la integración visoespacial y motora. Y cuando evalúas a estos niños, sí realmente se notan estas dificultades. Se ha visto que hay una disminución, ¿ok?, de actividad en la corteza, la cual integra información visual y motora para poder luego tener una buena forma de las letras o de las lúmenos o el tamaño, ¿no? Los que hacen pequeños, grandes o empiezan bien y luego lo hacen muy grande y luego muy pequeño de nuevo o no las separan. Su alteración se relaciona con letras mal formadas, tamaño irregular, problemas en alineación de para seguir la línea recta, ¿no? ¿Por qué? Porque es un problema espacial importante. Luego tenemos corteza temporoparietal izquierda y el giro angular. De nuevo aquí el giro angular, así como en la dislexia, ¿ok? Y esto tiene un papel más importante en la disgrafía lingüística. Esta alteración está relacionada con una buena ortografía, con una buena memoria verbal, ¿ok? La disfunción que va a causar errores ortográficas, omisión de letras, problemas en la estructuración del texto escrito. Son estos que tú le dices un tema y es muy complicado para ellos de redactarte un tema libre. Necesitan como ir paso por paso. Y en la clínica, cuando llegan estos pacientes, ¿qué es lo que yo podría ver? Pues estructura desorganizada, ¿no? Tanto de escribir como de dibujar, ¿eh? No pueden tener el orden en el espacio. Igual, si tú vas en su mesa de trabajo, igual de desordenada está. No existe este concepto de orden espacial. Lentitud en la escritura y fatiga, errores ortográficos frecuentes, también con palabras conocidas, y problemas para recordar la forma y las letras y su dirección, ¿no? Pues los pacientes que invierten con muchísima frecuencia. Aquí hice una tabla de comparación, pues, en tres características en dislexia y, ¿cómo se llama?, en disgrafia. Si vemos aquí, por ejemplo, regiones afectadas, más occipitotemporal, temporoparietal y frontal inferior. Aquí son más áreas motoras, premotoras, primarias, el cerebelo, el parietal superior y temporoparietal. Lo que tienen en común es el temporoparietal. Ruta neuronal afectada, aquí hay una disrupción del fascículo arqueado que conecta, como dijimos, desde Wernicke a Broca, y alternaciones, conexiones motoras y visoespaciales, ¿no? Las áreas más parietales con las temporales. Manifestaciones clínicas, aquí tenemos dificultades de lectura, de codificación de palabras y fluidez, y ahí aquí vamos a ver una escritura descoordinada, errores ortográficos, problemas de automatización. ¿Cuál es la compensación neurológica? Hiperactivación de la corteza frontal y dependencia de estrategias motoras alternativas. Aquí puse un poquito de bibliografía sobre estos temas y vamos a ver un poquito qué sucede en los que ya no son de dislexia. Y estos fueron temas de investigación por parte de la Facultad de Ingeniería y mi centro. Este es un artículo que publicamos ahora en 2024 junto con lo que sigue. ¿Por qué elegimos estos pacientes? Porque hay mucha investigación sobre la dislexia, oculomotricidad y dislexia, pero no hay absolutamente ninguna investigación sobre pobres lectores y problemas oculomotoras y visuoperceptuales de integración visomotora. Entonces decidimos partimos como la investigación en dos ramas diferentes. Uno puro oculomotricidad, ya que en la dislexia está muy verificada que oculomotricidad es uno de los puntos visuales que más afectado está. Y dijimos, vamos a ver qué pasa con los pobres lectores, ¿no? Los que están como una desviación estándar por debajo en todo lo que es fluidez, comprensión, etcétera, etcétera. Lo que vimos en estos es que 84% de los participantes de toda la suma, eran como 100 niños, entonces serían 84 niños, tuvieron un tipo de disfunción oculomotora. Imagínense que de todo esto solo el 16% no presentaron nada, ¿ok? Entonces, se pueden imaginar o pueden pensar en la gravedad del problema oculomotor en pacientes que no tienen absolutamente ningún diagnóstico. Estos son niños de una clase social buena, en sentido de que han tenido siempre como actividades, son niños que ya tienen evaluaciones neuropsicológicas, entonces llegaron con la evaluación neuropsicológica sin un diagnóstico ni dislexia, ni trastorno de lectura, puros, niños muy puros, por eso elegimos, fue difícil hacer la muestra, tardamos mucho, porque descartamos déficit de atención, problemas visuales, no tienen absolutamente ningún problema visual como embliopía, estrabismo, patologías, entonces tienen como una agudeza visual casi perfecta, ¿no? El 2020, la vista la tienen bien, pero evaluamos todo el resto de las habilidades visuales, la cual es el concepto de visión salió muy afectado. Aquí es un resumen de lo que nosotros vimos con estos pacientes. Si vemos en la parte de arriba, es una distribución de los resultados según el tipo, ¿no? Nosotros cuando hacemos la evaluación de habilidades oculomotoras, podemos decir que están en la norma, tipo 1,
y de 2 a 5 están fuera de la norma. Si ustedes ven, solo una parte muy pequeña estuvo en la norma y la mayoría estuvo en un tipo 2 que se llama disfunción oculomotora del desarrollo. Un tipo 2 es uno de los tipos complicados. El tipo 3 también tiene un problema de automatización y el 4 es lo peor porque es una integración de estos dos. El 5 son los que ni están bien ni están mal, que no pueden entrar, pero que están entre el 2 y el 3, ¿no? Pero no se pueden calificar exactamente. Y esto es cuando nosotros medimos el ratio, es la automatización, rapidez de movimientos oculares y es lo que te da como la calidad. Si nosotros vemos, la mayoría de los pacientes cae en los que tienen un porcentil menos de 16, no están súper mal estos pacientes. Ya luego los otros entran en categorías como de 16 a 32, de 32 a 50, ¿no? Van cambiando un poquito, pero vemos muy bien como el problema oculomotor está muy acentado. Más específicamente vimos que el tipo 2 es el que domina y está en el 84% de los pacientes que presentan algún problema. Y tenemos promedios que son por debajo, tanto en el número de errores que cometen, el rendimiento horizontal, ¿no? Leer de manera horizontal, el rendimiento vertical y en el ratio que fue como el resultado de la integración de estas de estas tres habilidades, errores horizontal y vertical. El género no se relacionó, entonces niños y niñas pueden tener los mismos resultados, pero la edad sí tuvo una asociación entre la edad y los resultados. En el desempeño horizontal, vertical y el número de errores. Entonces, los niños pequeños son los que peores rendimientos tienen. Se entiende un poquito, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no han llegado como a esta etapa de automatización de la habilidad de lectoescritura. Sin embargo, siguen estando por debajo de lo que debería ser la norma de estos. ¿Ok? Igualmente, los niños más pequeños tuvieron una mayor tasa de errores. Y a partir de todos estos datos, pues es súper importante que cuando se hace una evaluación para descartar dislexia, disgrafia o problemas de lectura o trastornos de aprendizaje, se tiene que incluir la oculomotricidad en las evaluaciones, porque puede ser uno de estos que agravan la situación. Ojo, los problemas oculomotores no es que dan a causar la dislexia, saben muy bien que es un tema neurobiológico, pero la dislexia siempre viene asociada con problema oculomotor y como vimos ahora, los pobres lectores también, porque hasta ahora se sabía de dislexia, pero no teníamos una certeza sobre los pobres lectores. Bueno, los pobres lectores siempre van, la mayoría, digamos el 84%, van a tener un desempeño oculomotor bajo. Entonces, uno sí llega asociado con los otros, ¿ok? En el segunda parte, ¿ok? Estos niños evaluamos habilidades de análisis visuoperceptual, donde se evalúa discriminación visual, memoria secuencial, figura fondo, cierre visual, relaciones visoespaciales, constancia de forma, ¿ok? Y las habilidades de integración visomotora, que es tanto la parte perceptual de esto como motora. Nos enfocamos en la motora, que tiene que ver con la motricidad fina y habilidades de integración de conceptos de derecha a izquierda a través de una prueba que se llama una prueba de inversión de Gardner, donde tiene letras y números que están al revés y otras que están normal, entonces tiene que encontrar las que fallan. Chicos, y fallan tantísimo en la direccionalidad, pero no se tienen una idea. Entonces, lo que vimos en estos pacientes es que tuvieron rendimiento bajo, peor en habilidades visuomotoras. ¿Ok? Estuvieron como entre 3 desviaciones estándar por debajo. Eso está, es mucho, porque si tenemos la curva de normalidad, hombre, yo quiero que mi hijo esté en el promedio para arriba, no en promedio por abajo. Ni siquiera quiero que esté una desviación estándar por debajo. Imagínate de 1 a 3 desviaciones. En las habilidades de análisis visoperceptual estuvieron entre 2 desviaciones estándar por debajo y en las habilidades de integración ¿cómo se llama? De habilidades de direccionalidad y lateralidad, 1,5 desviaciones estándar por debajo. Hubo una correlación directa entre habilidades visomotores y de habilidades perceptuales. Si uno está mal, también el otro va a estar mal, ¿no? Más afectado está uno, más afectado está otro. La oculomotricidad no influyó en sentido de que tienes o no tienes buenos movimientos oculares, no puedes fallar en las habilidades visoperceptuales, no hay una conexión directa. Entonces aquí vemos en cuanto a los porcentiles, por ejemplo, para las habilidades de direccionalidad, miren cuántos pacientes, una mayoría de los pacientes están a un porcentil de 10%, cuando el promedio es 50. Muy pocos están de 50 para arriba. La mayoría de estos pacientes, como nosotros vemos, está 42 están en esto, en los otros son 38%. Entonces, la mayoría de los pacientes están
muy por debajo del promedio. Aquí son las habilidades, ¿cómo se llama? Cómo se distribuyen en el rendimiento visomotor. Vemos que la mayoría de estos pacientes están ubicados en el grupo 3 y te dice, por ejemplo, en el primer grupo están entre 55 y 70 standard scores y así, ¿no? Van subiendo. Y vemos ¿cómo se llama? En el TVPS igual, ¿no? Los pacientes están entre el 2 y el 3, donde significa que pues estos pacientes son los que peores resultados han obtenido y aquí empiezan como a mejorar sus resultados. Entonces podemos ver que tanto tiene afectaciones en el concepto de lateralidad y direccionalidad como en visuomotor como en perceptual. Más específicamente, los niños, ¿cómo se llama? Los niños presentaron dificultades en todas estas áreas y sobre todo más acentuadas fueron en las habilidades visomotoras y habilidades de integración de concepto de derecha-izquierda. Es importante porque estas habilidades son antes de todo el proceso de lectoescritura. Si yo no tengo un concepto de derecha-izquierda en mi cuerpo, cuál es mi derecha, cómo es mi esquema corporal, ¿cómo voy a saber la direccionalidad en el espacio? ¿Cómo voy a entender el concepto de una letra B, una letra P, una Q, una D? Entonces sería súper importante hacer una integración y un análisis de todas estas habilidades antes de empezar con habilidades de lectoescritura. Normalmente lo que estamos haciendo, ahora le hablo estamos intentando hacer como un protocolo más específico de evaluación. Por eso, estando en el Sistema Nacional de Investigaciones, te exige que tú publiques en revistas que están citadas en el Journal of Citation Report, lo cual hace que pues, tus artículos ya sean como verificados a nivel científico. Estamos haciendo ahora la última parte de estas evaluaciones con integración audiovisual para hacer un protocolo de evaluación. ¿Qué tendría prioridad? Porque de repente llega el paciente con evaluaciones de todos lados y los papás también están como locos, ¿no? A mí me llegan desafortunadamente muchas veces después de 2 o 3 años de otras terapias y los papás están saturados, agotados en línea igual. Créeme que más terapias, peores resultados. ¿Por qué? Porque, primero, el niño se frustra. Segundo, has dejado que se pasara tanto este tiempo de plasticidad cortical y me llega a 10 años cuando a los 6 años o 7 hubiera tenido mayor plasticidad, no significa que no está, pero sabemos que esto es proporcional con la edad. Mayor te haces, menos plasticidad. Entonces necesitamos como que estar todos de acuerdo entre psicólogos, neuropsicólogos, yo que soy neurooptometrista, neurólogos para hacer las evaluaciones y ir paso por paso. En esto es lo que consiste pues nuestra nueva investigación. Ahora tengo como 50 pacientes, me gustaría tener otros 50. Siempre me gustaría que tener muestras de 100 para arriba para que por lo menos cuando divides en grupo no tengas grupo de 5, ¿no? Tengas de 20, de 30, para que uses pues si usas una paramétrica o no paramétrica, pero con más valor. Entonces lo que estamos haciendo ahora, a ver si integración visual-auditiva está bien. Y fíjense que ahora estamos teniendo grupos de déficit de atención, dislexia y estrabismo y ambliopía y controles, ¿no? Y estamos viendo que en la mayoría, en la integración visual-auditiva, la integración auditiva o el procesamiento de información auditiva la tienen muy bien. Eso sí, fallan en uno que se llama phonological blending, es donde más fallan estos pacientes, ¿no? Pero el resto de las habilidades, y sobre todo la comprensión auditiva, la tienen tremendamente bien y es una prueba que evalúa 9 subpartes, ¿no? De procesamiento auditivo. Y estamos viendo que no hay una congruencia porque el auditivo lo tiene muy bien y tiene muy bajo todas las perceptuales, ¿no? O lo visuomotor. Entonces, pues como en este proceso estamos ahora y luego vamos a proponer como un nuevo protocolo de evaluación para que antes de que se pasen a evaluaciones más profundas, pues vamos a ver las que son más básicas o pues del primer, ¿no? De urgencia, digamos. Bueno, hasta aquí había preparado para ustedes, entonces ya ahora tenemos el tiempo suficiente para las preguntas. Súper bien, 17:48. Muy bien. Estuvo perfecto, a 1000 por hora, pero bueno, Es es, mi es- tema en general porque a veces me pasa de que en mi cerebro pasa mucha información y mi boca a veces tiene que ir más rápido que el cerebro y es difícil. no, Pero bueno, pues pero intenté integrar lo más que pude, pues esta parte. muchísimas gracias, Daniela, por la Hombre, plática. un placer. Normalmente a nuestros participantes les tomo un tiempito hacer preguntas, pero quisiera saber si alguien quiere empezar con la pregunta. Bueno, yo quisiera, Lely, agradecer la presencia de la doctora. De veras que no cabe duda de cómo Ana Gaby mencionó la gran doctora que es.
tiene ¡Ay, qué linda! dominio parte de otro idioma, porque ella no es mexicana, entonces doble premio por cómo habla. Ay, mil Felicidades, gracias. doctora. Yo creo que voy a mandar ahí a varios por ahí. Una de las preguntas referente a la dislexia. Sabemos que entonces hay un daño a nivel cerebral junto al ojo, Ujú. pero ¿en qué consiste el tratamiento con ustedes? Vale, mira, yo siempre digo, mientras los temas sean funcionales, se pueden trabajar. Cuando me preocupo, cuando los daños son como ictus, ¿no? Cuando tú tienes un ictus, tienes un problema adquirido, ¿no? Digamos que es una dislexia adquirida en este caso. En caso de los niños es ¿cómo se llama? Por falta de desarrollo adecuado, ¿no? Y así tú lo estimulas, pero significa que tú vas a estimular las áreas, vas a intentar que sean lo más funcionales, pero nunca se va a quitar. Es como decir, voy a quitar el déficit de atención, el estrabismo. Lo controlas, pero ahí queda, la base es esta, porque hubo una hipofuncionalidad, no se desarrolló de manera adecuada. Tuvo al nacer algunos problemas como, no sé, de respiración, por algunos momentos el cerebro no reaccionó, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en estos casos, lo que yo voy a hacer con este paciente, voy a ver cuáles son las áreas que estaban afectadas. Si tiene un área afectada como el área visomotora, veo, ok, ¿qué parte de visomotricidad está afectada, no? Por eso hago varias pruebas de visomotricidad que te dicen hasta que si falla más en, ¿cómo se llama? En la línea, si falla más en unir, si falla más en esto, y digo, ah, bueno, esto es la parte que voy a trabajar. No es que me enfoco en todo, ah, bueno, no, pero visomotor tiene varios detalles, ¿no? ¿Cuál es el detalle? Oculomotricidad, a ver, ¿qué tiene? Oculomotor, movimiento ocular sacádico, tiene seguimiento, tiene el movimiento ocular afectado por la automatización o porque puede ser por automatización, no automatizado letras y números, entonces tarda en mover el ojo porque se queda ahí. Tengo que ver exactamente, especificar dónde está. Ah, si está automatización, le digo, ¿sabes qué, cariño mío? Tienes que ir con un neuropsicólogo o con un psicólogo de aprendizaje. Necesito que aprendes bien lectoescritura y luego regresas conmigo, porque no tienes un daño oculomotor, una disfunción oculomotora, sino un problema más de automatización. Porque hago esta prueba, ¿no? Con dígitos, como es la oficial, y luego hay una que tiene como imágenes, que es lo como más fácil. No la usamos como para investigación, porque no está baremada, pero es la que te dice de diferenciar entre uno y el otro. Entonces digo, allá. Luego hago la parte perceptual, les digo, a ver, tienes discriminación, que normalmente la parte más afectada es discriminación. Constancia de forma, es increíble como constancia de forma y cierre visual. Son las tres habilidades que más afectadas con base en la investigación salieron. Entonces veo también estos, si son áreas que yo las puedo trabajar, las trabajo. Si yo veo que todo lo visual le sale perfecto y entra en esta categoría de 16% que están bien, ay, bueno, ahí no voy a estimular nada, pero en caso contrario sí. ¿Ok? Voy a estimular todos. Nosotros luego hacemos como también, ¿no? La propiocepción del cuerpo, ¿no? Si es un paciente que no tiene ni idea del esquema corporal, porque yo le digo a veces, a ver, amor, ¿con qué mano escribes? Son diestros y te levantan la izquierda. Y le dice la mamá, no, ¿cómo? Y el niño tiene que imitar, como darle la pluma y la hoja para que te pueda agarrar el lápiz, te pueda escribir. Entonces, la evaluación debe ser completa. Entonces, una vez que hago la evaluación, yo saco todo eso y digo, mira, esta área sí es urgente para que la trabaje yo, pero yo solo veo si mis áreas no son urgentes y están bastante bien, digo, no, no. Entonces, vete porque es puramente un problema que lo puede trabajar el neuropsicólogo, ¿vale? Por eso no puedo dar como, ah, voy a estimular esta, no, depende de cada niño. Normalmente, de lo que yo veo, y pues por eso los he publicado, es que sí, tengo que trabajar oculomotricidad por fuerza, esquema corporal, chicas. Es imposible que estos niños no pueden mover los pies o brazos de manera contralateral sin ver las partes del cuerpo. A los 8 años no puedes, tienen que ver y uno por uno, ni siquiera a la vez mano y pie derecho adelante, ¿no? No, primero uno mira, busca y luego el otro. Entonces, estos son como dos puntos principales que yo veo que les fallan a todos los niños que tienen problemas, por ejemplo, déficit de atención, problemas de dislexia. Es un común, ¿eh? Un común dominativo y los pobres lectores, ¿no? Los que no tienen un diagnóstico, pero llegan porque van más lentos solo en lectoescritura, por ejemplo. Entonces, con base en esto voy a decidir. Gracias, doctora. Un placer. ¿Alguna otra pregunta? Pues a ver, a mí también me gustaría saber, hizo usted mención
justamente de las edades en las que es mejor tratar a los chicos. Entonces, hemos hablado en estas pláticas también de plasticidad cerebral y la capacidad todavía maleable que tiene el cerebro. Entonces, mencionaba usted que los 7 años es la edad justa en la que todavía puede trabajar. Supongo que esto tiene que ver con los principios de plasticidad. Y la segunda pregunta se relaciona con si todavía puede trabajar con los chicos más allá de eso y con adultos y con qué eficacia se pueden lograr resultados. Mire, hay investigación que te dice que hay plasticidad hasta los 60 años, ¿no? Y lo vemos aquí, hay gente que a los 90 años, ¿no? Hay algún caso que sale que terminó una segunda carrera, decidió de hacerlo cuando es mayor. Sin embargo, los periodos de mayor plasticidad sabemos que son 0 a 3, que son los de neurosensopsicomotores, 3 a 6, 6, 18 y 18 para arriba, ¿no? Esto es en general, tanto en optometría como en otras áreas, ¿no? Con base en esto nos movemos nosotros en optometría también, por ejemplo, en estrabismos y ambliopía. Los primeros 6 años son cruciales porque durante este tiempo también a nivel visual el sistema binocular se consolida, el sistema binocular y el concepto del esquema corporal, el conocimiento. Con base en esto salen nosotros. Esto no significa que no podemos trabajar cuando son mayores, porque ¿qué es lo que interviene cuando son mayores? La motivación. Un niño a veces de 5 o 6 años es difícil hacerlo entender por qué lo está haciendo y viene de malas y no quiere. Pero un niño, yo tengo niños aquí de 10 años, ¿no? Que de verdad están frustrados porque toda la vida tuvieron dificultades en la escuela y le echan unas ganas, pero así inmensas. La motivación, chicos, para mí, a veces me ha funcionado mejor. Viste que en estrabismos, ojos que son desviados, que la ciencia te dice que es difícil cuando son mayores, tener mejores resultados. Porque ahí donde tiene que hacer una terapia 10 minutos en casa, lo hace 20 y 30 minutos. ¿Ok? Sin embargo, como sabemos, los 6 primeros años de vida son los mejores para trabajar cualquier otra cosa, ¿no? Sin embargo, yo he visto resultados fantásticos hasta con niños de 13, 14 años. Ya luego cuando son mayores de 15 casi no llegan porque ya han compensado. También la literatura dice que a partir de esta edad han sobrevivido como han sobrevivido, tienen sus maneras de compensar y avanzan. Pero también de las escuelas te los mandan hasta estas edades de 13, 14 años y veo resultados excelentes. Luego, lo que yo veo mucho es neurológico, ¿no? Todos los casos neurológicos, por ejemplo, daños en mesencéfalo o daños en diferentes áreas de la corteza cerebral, vienen sobre todo los que tienen, por ejemplo, después de un daño que quedan con diplopia, ¿no? Ojos. Lo primero que sucede es que se afecta la oculomotricidad, no hay control, quedan con una desviación. Entonces, trabajo muchos estos. Y en estos pacientes, igual, hay muchísimo éxito. ¿Por qué? Porque ellos no quieren ver doble, sobre todo cuando hay una diplopia, ¿eh? Porque vivir con una diplopia, porque ya no ven en tercera dimensión, porque ya no son independientes, ya se vuelven dependientes. Y tengo pacientes a partir de 40 años que ya están teniendo ictus, lo cual está muy raro porque esto no sucedía antes. Ahora están sucediendo muchísimo, o EBCs y cosas, ¿no? Entonces, estos pacientes igual, como son motivados, y porque en consultorio realmente pues tengo muchos aparatos, tengo fototerapia, lo cual es mi especialidad, porque pues en esto estoy también sacando el protocolo de fototerapia, realidad virtual, que ayuda muchísimo a nuestros pacientes, porque también como estás en un casco, por fuerza vas a tener tiempos de atención. Entonces, todo esto ha hecho que estos cerebros funcionen más, pero no es que funcione el cerebro, es como un diferente tipo de estimulación. Ya sabemos nosotros de la adaptación sensorial del cerebro. Si tú tienes mismo estímulo, pues el cerebro deja de funcionar, se adapta a este estímulo, ¿no? Es lo que nos pasa todos los días. Si tú tienes un sonido en tu trabajo todo el día, pues lo vas a inhibir después de un tiempo, ya no respondes, pero si yo entro, que no estoy adaptada a esto, sí voy a responder. Igual pasa con los entrenamientos. Si tú le das siempre el mismo estímulo, se va el cerebro a aburrir y ya no va a responder. A darle muchos estímulos de diferentes niveles, ¿no? No estamos diciendo de sobreexcitar, lo cual es igual de mal como hipoexcitar, pero cambiar el tipo y la frecuencia y el tamaño del estímulo, este hace que el cerebro reaccione, no importa la edad, basta que tenga motivación y un cerebro maldeable, ¿no? Sabemos muy bien que una persona que nunca se ocupó de lectoescritura, no espero yo que me lea un, no sé, ¿cómo se llama? El extranjero de Albert Camus y lo entienda, ¿no? Pero una persona que toda la vida ha hecho filosofía, es muy fácil que recupere de nuevo esta habilidad. Entonces, yo veo cuáles son las necesidades. Si él es agricultor y lo que quiere es calcular el espacio para cortar o para ir con sus maquinarias, entonces en esto me voy a enfocar. Pero sí, he visto cambios también con estos adultos. Peores cambios, ¿ves? Cuando hay pérdidas,
totalmente de campos visuales completos. Ahí está peor, porque una vez que está esta pérdida, ¿por qué? Porque tuve una hemorragia y también una parálisis, ahí sí está más complicado la cosa. Pero mientras no tienen esto, sí se puede, porque sí le echan muchas ganas. De acuerdo. Doctora, pues muchísimas gracias. Un placer. No sé si alguien más tiene una última pregunta porque la doctora nos pidió que fuera una plática justo de 1 hora. Creo que ahorita mismo tiene paciente. Está esperando, pero está mi asistente. Pero si no, le quiero Ajá. agradecer muchísimo en nombre de Todo por No, EMI. un placer. Arely, que está aquí acompañándonos, es la directora de Todo por EMI. Y Ay, un placer. a nombre del Instituto de Investigaciones Biomédicas le quiero agradecer su presencia el día de hoy y recordarle a todos que la doctora Ibrahimi es la directora del Centro Brain Vision and Learning Center con sede en Juriquilla, Querétaro. Entonces, siempre la pueden buscar también claramente como terapeuta para acercarse si ustedes conocen a alguien que necesita algún tipo de apoyo en este sentido. Entonces, bueno, pues sin más por el momento, le agradecemos muchísimo. No sé si Muchísimas gracias. andaba por ahí, Ahí quisiera anda darle. Ana Gaby por ahí está. Ahí está. Saludos. Bueno, por alguna razón no la podemos contactar ahorita, pero le agradecemos muchísimo, doctora, y esperemos poder Un volver a placer. contar con su presencia. Claro que Aquí sí, un estamos, aquí placer. estamos. Hasta luego. Muchísimas Gracias. gracias, doctora. Esperemos Bye. pronto. Vengo pidiendo una capacitación de la doctora D'Angela desde hace mucho. Yo sé que, pero bueno, ojalá pueda en algún momento poder colaborar con nosotros para capacitarnos ¿Sabes qué? al equipo terapéutico de aquí. Esto es muy importante difundir. Por Ana favor. Gaby, te mandé el del diplomado. Si quieres, te puedo incluir con los que son de este diplomado que están ya tomando. Te puedo incluir con ellos cuando hagan ellos también el curso de aprendizaje, porque lo van a hacer ellos también. O Ah, pues perfecto. tú ves los módulos y te puedo integrar con ellos, si te Perfecto, parece. muchísimas gracias. Venga, Gracias. un gusto, chicos. Chao, chao. Gracias a Bye. Muchísimas todos. Hasta gracias. luego.